procesos de educación no formal y museísmo pedagógico, construyendo el ámbito de educación-museo. Para mí lo importante es el concepto de ámbito de educación. Educación común, educación específica, educación especializada. No solo hay educación especializada respecto de los museos, hay educación común y educación específica. Cuando hablamos de ámbitos de educación, tenemos que pensar que estamos hablando de un concepto técnico. Es cómo valoramos educativamente aquello que utilizamos para instruir y formar. Y eso tenemos que hacerlo de acuerdo al significado de educación. Y el conocimiento de la educación se encarga de proporcionarnos los rasgos específicos de carácter y sentido que conforman los criterios de significado de educación. Uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de ámbitos de educación es el de procesos. Hay procesos formales, procesos no formales, procesos informales, procesos de autoeducación y procesos de heteroeducación. Los procesos formales y no formales siempre utilizan estímulos directamente educativos, es decir, estamos orientados intencionalmente a educar. Y eso podemos hacerlo en un museo sin estar conformado por el sistema escolar y podemos hacerlo en una escuela, siguiendo las pautas regulares del sistema escolar. En cualquiera de los casos, educamos y obtenemos resultados. La pregunta importante es, ¿de verdad estamos dispuestos a aceptar que la educación de las personas se hace solo en la escuela? ¿Es que podemos pensar desde la pedagogía que solo los maestros hacen trabajo dentro de la educación? Todos los procesos de educación no formal son los que de verdad están desarrollando la educación en el ámbito cultural. Esto es lo que nos lleva a pensar que sistema escolar y sistema educativo son dos conceptos distintos, relacionados. Si tenemos que hablar de educación en el sistema educativo, no podemos dejar fuera de ellas los museos, las asociaciones, y pensar que además de las escuelas se educa desde otros ámbitos. Claro, esto significa entender que en el sistema educativo la cultura que educa tiene un gran protagonismo. Y por eso el museísmo pedagógico no puede entenderse simplemente como un proceso de ir aglutinando instrumentos pedagógicos que tuvieron un valor histórico. No es una memoria del recuerdo. El museo pedagógico es, por ejemplo, uno de los modos importantes de conseguir entender el sentido de un ámbito. Un museo de historia natural nos permite entender el sentido de la historia natural. ¿Para qué sirve la historia natural? ¿Qué nos aporta a nuestra vida? ¿Cómo mejora nuestro modo de decidir? Una pinacoteca nos proporciona un modo de entender qué sentido tiene el arte. No cuánto arte sé, sino por qué me emociono con el arte, cómo el arte me ayuda a desarrollar mi vida, cómo mejora mi modo de decidir. Todo eso tiene que ver con procesos formales en la escuela, pero tiene que ver mucho con procesos no formales dentro de la sociedad. El sistema educativo tiene que estar abierto a la escuela, pero tiene que estar abierto a la sociedad como ciudad educadora. Y los museos se integran en ese proyecto dentro de los procesos de educación no formal. Y por supuesto, cuando se dice educación no formal, lo que estamos diciendo es que es educación que es tan buena como la educación formal, pero que está centrada en procesos no formales de intervención pedagógica. Es decir, procesos que utilizan estímulos directamente educativos no conformados por el sistema escolar. Todo esto es lo que está desarrollado con argumentación amplia en el trabajo que les he enunciado al principio del vídeo. Pueden verlo dentro de la página web donde está la educación y pueden acceder a otros artículos sobre procesos de intervención pedagógica, procesos formales, no formales, informales, procesos de autoeducación y heteroeducación. Verán que son conceptos realmente distintos